los que estudiamos probabilidad y estadística conocemos el concepto de esperanza o valor esperado. Pero ¿sabías que este concepto de esperanza tiene una interpretación geométrica en términos de un área? En este video veremos por qué la esperanza tiene una interpretación geométrica en términos de área. Como saben, el valor esperado, promedio o esperanza de una variable aleatoria se define como un promedio ponderado de los valores que toma una variable aleatoria multiplicados por su respectiva probabilidad. En este sentido, la esperanza tiene muchas aplicaciones, tanto teóricas como prácticas. De hecho, también otra de las aplicaciones que se le da al valor esperado, como ustedes saben, es que este valor esperado puede determinar el precio justo que una persona debería de pagar por entrar a un juego de apuestas. En su definición formal, el valor esperado o esperanza de una variable aleatoria, dependiendo si es un caso discreto o un caso continuo, se definen de la siguiente manera. En el caso discreto es la suma o serie para todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria X multiplicados por su función de densidad de probabilidades. En el caso continuo, lo único que tenemos que hacer es intercambiar la serie por una integral. Y entonces se definirá como la integral de menos infinito a infinito de X por la función de densidad de probabilidades. Todas estas definiciones siempre y cuando la serie o la integral sea absolutamente convergente. Consideremos ahora un ejemplo muy sencillo de una variable aleatoria discreta que representa la ganancia de un concursante en un juego. Vamos a pensar que un juego te va a pagar como concursante 100 pesos con probabilidad 0.5. Te va a pagar 500 pesos con probabilidad 0.3 y finalmente te puede pagar 1000 pesos con probabilidad 0.2. Esto te quiere decir que en un 50% de las ocasiones el juego estará pagando 100 pesos. En un 30% de las ocasiones los concursantes se llevarán como premio 500 pesos. Y en el último 20% restante, los concursantes estarán llevando 1000 pesos. La pregunta aquí es, ¿cuál es el precio justo para entrar a este juego? La respuesta la da el concepto de esperanza. En este caso, la variable aleatoria solamente puede tomar tres valores, que sería 100, 500 y 1000. Cada uno de estos con probabilidad 0.5, 0.3 y 0.2. Por lo tanto, el valor esperado, de acuerdo con su definición, sería la esperanza de X igual a 100 por 0.5 más 500 por 0.3 más 1000 por 0.2. Esto nos da 400 pesos. En promedio, el dueño del juego le va a estar pagando por persona 400 pesos. Es por eso que el precio justo que debería de pagar un concursante son justamente estos 400 pesos. De lo que habla este video es de ver cómo podemos encontrar este valor esperado de 400 pesos visto desde otro punto de vista. Para esto, consideremos la función de distribución de la variable aleatoria X que representa la ganancia. Esta función de distribución la vemos a continuación. La función de distribución tomará el valor de 0 para X menores a 0, porque recuerden que la función de distribución denota la probabilidad de que X sea menor o igual a cierto valor X minúscula. Entonces, antes de 100 pesos, hemos acumulado 0 de probabilidad. Cuando X toma por primera ocasión el valor de 100, entonces ya hemos acumulado un 50% de probabilidad, un 0.5. Ese 0.5 se mantiene constante hasta 500. En 500 vuelve a dar un salto de probabilidad y ahora la probabilidad acumulada es 0.8. Esta se mantiene constante hasta 1000. Y en 1000 finalmente hemos acumulado el 100% de la probabilidad. A continuación, veamos la gráfica de la función de distribución correspondiente a esta variable aleatoria. Podemos observar que esta gráfica de una función de distribución discreta es una gráfica escalonada, no decreciente, y cuyo límite cuando X tiende a menos infinito es 0 y cuando X tiende a infinito es 1. Cumple todas las características que debe de satisfacer una función de distribución. Ahora
Veamos cuál es el área que existe entre la función de distribución y la función constante 1, es decir, el área que está por encima de la función de distribución. Y entonces ahora viene algo muy interesante. El área comprendida entre la función constante 1, que representa la cota de la función de distribución, y la función de distribución, representará el valor esperado de la variable aleatoria, es decir, esos 400 pesos que habíamos obtenido a partir de la definición. Veámoslo a continuación. En verdad, esta área coincide con el valor de 400 que habíamos obtenido en el cálculo de la esperanza. Para poder verificar esto, vamos a dividir esta área con 3 rectángulos. El primer rectángulo podemos ver que toma una base de 0 a 100 y una altura de 0 a 0.5. Es decir, el área de este primer rectángulo sería 100 por 0.5. Para el siguiente rectángulo, el área que tenemos se puede obtener a partir de medir su ancho, que en este caso sería de 0 a 500, por su altura. En este caso, la altura es la altura que existe entre 0.5 y 0.8, que es 0.3. En este caso, el área de este segundo rectángulo sería 500 por 0.3. Finalmente, el último rectángulo lo podemos obtener como una base de 0 a 1000 por una altura de 0.2. Este 0.2 es la distancia que hay entre 0.8 y 1. Sumemos esto y vemos que este resultado en efecto nos da 400, que coincide con el valor esperado de esta variable aleatoria. Ahora ya conoces una nueva forma de calcular el valor esperado de una variable aleatoria. Este resultado que hemos visto no solamente es cierto para variables aleatorias discretas y no negativas. En general, para cualquier variable aleatoria no negativa, sea discreta, continua o mixta, se va a satisfacer que el valor esperado de esa variable aleatoria siempre coincide con el área que existe por encima de la función de distribución y acotada por la recta 1. Esto, en expresión matemática, se puede ver como la integral desde 0 hasta infinito de 1 menos la función de distribución, porque esta nos da el área que hay entre dos curvas, la curva 1 y la curva f de x en x. Ahora es tu turno de investigar. Te recomiendo puedas buscar bibliografía donde nos diga cómo se ven estas fórmulas para variables aleatorias más generales, es decir, para variables aleatorias que pueden tomar valores desde menos infinito a infinito, o variables aleatorias que toman valores desde cierto punto A a infinito o desde cierto punto A hasta B. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Esto nos ayudará a seguir creando más material para ti. Activa tus notificaciones y suscríbete a nuestro canal.